una herramienta de detección de fraude. Es muy importante y cada vez más pasarelas de pago ya incluyen un sistema para detectar el fraude. ¿Por qué? Pues porque los proveedores de servicios de pago, que así es como se llaman las empresas como la mía, pues evidentemente al tener tanto flujo de transacciones, pues crea una base de datos en la que os podéis beneficiar pues del aprendizaje que hace esa base de datos en función de las transacciones que pasan por el sistema. Es increíble, pero cierto. Nosotros hicimos un estudio estas Navidades, estudio que por cierto os podéis descargar en nuestra página web, en sagepay.es, se llama sagepay.es/benchmark, perdonad el palabra, pero al fin y al cabo somos una compañía británica. Ahí podéis ver que, por ejemplo, un 45% de los negocios reconocen que no utilizan ninguna herramienta antifraude. Y la verdad es que nos beneficiamos de que tenemos unos sistemas de pago muy seguros, sobre todo en España, pero eso no siempre va a ser así. Y los malos siempre van a intentar ir un paso por delante, con lo cual es vital para vuestro negocio que limitéis el riesgo de fraude. Para que os hagáis una idea, aparte del 45% que no utiliza ninguna, el 32% dicen que utilizan el CVV, CV2. El CVV es ese código de 3 dígitos que aparece en el reverso de la tarjeta, en el panel de firma, que todos tenemos en las tarjetas, y eso realmente lo único que indica es que la tarjeta con la que se va a hacer la transacción está en poder de la persona que va a hacer la transacción. Lo que no dice es si esa tarjeta corresponde a Jorge Sorial o corresponde a Felipe el Hermoso, ¿no? Y bueno, luego hablaremos del 3D Secure, que es otro sistema antifraude que utilizan el 13%, etcétera. Tenéis que sopesar muy bien si vuestro negocio necesita el sistema de autenticación 3D Secure. No sé si estáis familiarizados con ese sistema. Es aquel que cuando estáis a punto digamos que cuando metéis los datos de tarjeta, se comunica con vuestro banco, el que emite la tarjeta, os saca un pop-up y os dice que tenéis que meter un PIN, o os manda un SMS a vuestro teléfono móvil y en ese SMS os indican una clave que bien puede ser directa la que metáis ahí, o bien os da una clave de una tarjeta de coordenadas que utilizáis para la banca online, y con eso finalizáis la venta o la compra en este caso. Bueno, pues el cliente de esa forma queda autenticado, es decir, el banco está certificando, el banco emisor le está diciendo al comercio: oye, Jorge Sorial es realmente Jorge Sorial, el que está haciendo la transacción, es su tarjeta, podéis tener total certeza de que podéis enviar el producto o darle el servicio que es él, ¿no? Es el sistema antifraude mejor que hay en el mercado. Lo que pasa es que no todo es perfecto. El problema que tiene este sistema es que no todos los consumidores conocen que existe, no todos los comercios les han exigido que lo utilicen. Por lo tanto, y esto me ha ocurrido a mí personalmente en mi negocio de comercio electrónico, yo lanzo mi negocio de comercio electrónico, que es un club de venta privada de decoración, y veo que Privalia, Bybit, todas estas, no les exige su banco el que tenga 3D Secure, pero a mí sí me lo exige mi banco. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que está habituada a comprar en internet y compra en estos sitios, pues no necesitan y no tienen conciencia de que necesiten esa clave. Cuando llegan a mi sitio y están a punto de comprar, a punto de darle a la tecla de enviar, pues les sale el pop-up y no tienen esa clave. Y entonces en muchos casos pues no entienden, meten el PIN del cajero, hay veces que meten las claves de banca online,
Y bueno, pues ahí es un porcentaje muy alto de abandono en el carrito, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo aquí? Lo que digo es, depende de vuestro negocio. Si os dedicáis a vender televisores con un margen del 1,5% y resulta que porque os hagan fraude perdéis una venta de un televisor, o sea, os roban el televisor y con eso perdéis el margen de 100 o 200 televisores, pues evidentemente yo aquí os diría, usad 3D Secure siempre. Si os dedicáis a joyería por internet, yo usaría 3D Secure siempre. Pero si podéis, si creéis que tenéis un margen suficiente para asumir el riesgo, yo desde luego lo asumiría, porque ya digo, puede ser entre un 30 y un 40% el abandono de carrito por no conocer ese sistema. Luego también ocurre que hay empresas como Apple, como todas las que utilizan tokenización, es decir, que pagas con una clave, esas nunca tienen 3D Secure, porque con la tokenización es básicamente que te encriptan los datos de tarjeta en un email y una clave, que es lo que se usa, por ejemplo, en iTunes para comprar aplicaciones o música, pues evidentemente das esa clave y ya no necesitas introducir nada más. Entonces, yo creo que el mercado va hacia no tener este sistema en el futuro de 3D Secure. ¿Qué valor añadido debo de buscar en una pasarela de pago? Bueno, antes hemos hablado que evidentemente hay que aceptar el mayor número posible de tarjetas, ¿no? Hay que facilitarle la vida a vuestro cliente para que pueda pagaros. Por lo tanto, no os fijéis en el precio, de verdad, si estáis empezando, no os fijéis en el precio. Lo que tenéis que tener es la mayor oferta posible de medios de pago, siempre que tenga sentido en el mercado al que os dirijáis. Luego, cuando ya tengáis volumen, ya os preocuparéis de si me están cobrando mucho y tengo que negociar o no. Además, tendréis más poder de negociación si vais con los datos en la mano. Pero no dejéis de aceptar un medio de pago porque es caro. Porque por esa misma regla de 3 no se aceptaría PayPal, que cobra un 3,4%, y sin embargo PayPal en el mundo online es, yo no concibo vender sin aceptar PayPal. Por lo tanto, hay que aceptar los medios de pago universales, pero ojo, también es muy importante, antes veíamos en una transparencia que el 90 y tantos % de la venta que hacen los comercios online en España se hace en la Unión Europea. Pues, oh sorpresa, resulta que Visa y Mastercard, y mucho menos American Express, en algunos mercados no se usa tanto como se utiliza en España. Todo esto suponiendo que queráis vender fuera de nuestras fronteras. Yo entiendo que sí, porque el comercio electrónico, por propia definición, no tiene fronteras. ¿Por qué no vender a alguien en Alemania si quiere comprar vuestro producto o servicio? Entonces, en Alemania precisamente solamente pagan con tarjeta Visa y Mastercard entre un 30 y un 40% de la población. El resto utilizan medios de pago locales como GiroPay, Sofort, Ideal, LV, es decir, no os podéis imaginar la cantidad de medios de pago que hay locales y que son básicamente transferencia banco a banco. Los alemanes son muy reacios a utilizar el crédito y les gusta hacer transacciones desde su propia cuenta corriente. Entonces es importante tener eso en cuenta. Mirad a ver dónde queréis vender y conocer